Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Hoy te traigo otro video acerca de ChatGPT y cosas que estoy seguro no sabías que podías hacer. Vamos a ello. Primero, le puedo pedir que me traduzca en código Morse un texto. Por ejemplo, le damos un clic en aceptar y ya tenemos la traducción en Morse de la frase que le pedí. Que redacte un texto por ti. Por ejemplo, le puedes pedir que escriba un email informando al candidato que no ha sido aceptado para el puesto de docente en la universidad. Y como podemos ver, nos comienza a hacer una redacción muy sintetizada y específica de lo que le acabamos de pedir. Así que si tienes problemas en expresar alguna idea que tienes en tu cabeza y no sabes cómo hacerlo, pues ya sabes que se los puedes pedir a ChatGPT. Que te sugiera plantillas. Por ejemplo, puedes tener un documento que quieres escribirlo, pero te hace falta darle forma o encontrar la estructura perfecta que se adecue a lo que necesitas. Para lo cual puedes pedirle que te ayude a redactar un informe o un documento o un currículum. Por ejemplo, le voy a pedir que me dé una estructura para una evaluación de impacto ambiental. Y en unos segundos va a comenzar la redacción. Y como puedes ver, te está dando todos los puntos importantes que debería tener el documento. Que te ayude con hojas de cálculo en Excel. Le puedes pedir a ChatGPT que te ayude con ciertas fórmulas de cálculo que tú le puedes solicitar. Por ejemplo, le voy a pedir que me cree una fórmula de Excel que me permita calcular la media aritmética. Y como puedes ver, nos está dando la fórmula. Claro que aquí está en inglés la función y te permite copiar el código directamente al portapapeles para pasarlo a la hoja de cálculo, donde lo que tendremos que hacer es poner el nombre de la función en español. Vamos a probar con otra función, que me cree una función para calcular el valor más alto de un rango de celdas. Y nuevamente me da la función para poderla copiar y me da un ejemplo de cómo sería el funcionamiento de la misma. Finalmente probemos pidiéndole una fórmula y una función. Le voy a pedir que me cree una fórmula que me permita calcular el promedio general de las notas de un alumno a partir de sus notas parciales que se encuentran en la celda A1, B1 y C1. Y le estoy pidiendo que me use un redondeo a 2 decimales. Y como acabamos de ver, pues nos está creando o aplicando una función, aunque le pedí una fórmula, pero me está dando la explicación del por qué, que es lo correcto, el redondeo y el promedio a 2 decimales. Excelente. También le puedes pedir un tutorial a medida. Recuerda que ChatGPT es una inteligencia artificial de modelado de lenguaje, por lo cual tú puedes prácticamente conversar con él y pedirle cualquier cosa que puedes haber googleado también en el internet. Pero se lo puedes pedir y él te la va a dar alguna información a la medida. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo le puedo decir que me indique cómo puedo cambiar la rueda de un auto o indícame los pasos para cambiar la rueda de un auto, para ser un poco más específico. Estamos viendo, nos está creando una guía paso a paso a seguir para poder hacer lo que le acabamos de preguntar. Y es información que podrías encontrar en cualquier manual, en cualquier tutorial, porque está siendo muy claro y específico en lo que le estamos pidiendo. Y como podemos ver, lo acaba de hacer súper rápido y súper fácil. Empezar un nuevo hobby. Si alguna vez te has planteado iniciar una nueva actividad, ChatGPT puede ser tu inspiración o tu guía. Por ejemplo, si le quieres preguntar qué necesitamos para aprender a crear figuras de origami, y nos va a dar la información necesaria para poder iniciar nuestro nuevo hobby. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Nos puede ayudar a encontrar fallos o a programar. Por ejemplo, le voy a pedir que me cree un programa en Python que sume la cifra ingresada por el usuario hasta llegar al 100. Veamos qué nos crea o qué nos genera. Y como podemos ver, está creando el código. Lo podríamos copiar y ponerlo dentro del entorno de programación de Python y probarlo, pues, ¿no? También nos está dando una explicación de que el bucle está creando con la sentencia while, aunque también tú podrías haber creado un bucle con una sentencia for, pero aquí te está dando la razón y el por qué. Preguntas personales. Por increíble que parezca, ChatGPT también te puede dar orientaciones generales sobre tu salud física y mental.
Eso sí, no va a sustituir a ningún profesional de la medicina, ni tampoco te va a dar un diagnóstico que deberías tomarlo al 100% a la letra. Pero por lo menos te va a servir como una señal de alarma. Por ejemplo, le voy a decir que soy una persona de la tercera edad y que tengo problemas con las articulaciones. ¿Qué debería hacer? Y como podemos ver, nos está dando unas indicaciones, como por ejemplo, primero consultar al médico, realizar ejercicios, otras indicaciones generales sobre el tema consultado. Incluso, como puedes ver, un medicamento como es la glucosamina, que es muy buena para las articulaciones. Sugerencias de cine, literatura o juegos. ¿Cuántas veces hemos estado frente al televisor y no sabemos qué podemos ver en Netflix, en HBO Max o cualquier otro servicio de streaming? Así que no perdamos tiempo y pregúntale a ChatGPT cuáles son las mejores recomendaciones del momento. Recordemos también que ChatGPT tiene información hasta el 2021, así que si le pides información de este año probablemente no va a responder. Le voy a pedir que me recomiende 10 series de dibujos animados para adultos similares a Los Simpsons. Y como podemos ver, nos está dando varias series en las que, wow, está Bob Esponja, que sí. Y bueno, y luego que me indicó la serie, como yo tengo Netflix, le voy a pedir cuáles de ellas me indique cuáles de ellas están en Netflix, pues, ¿no? Y me acaba de indicar la información que le pedí. Así que ya no tienes que perder tiempo para averiguar qué es lo que quieres ver y en dónde lo puedes ver. Juegos de carta. Siempre es un clásico los juegos de preguntas y respuestas. Y si no sabes qué hacer, pues ChatGPT te puede ayudar a generar una base de datos de preguntas sobre el tema que tú quieras. Por ejemplo, le voy a pedir que me prepare un juego de preguntas y respuestas sobre los Oscars. Y a continuación ChatGPT lo va a generar. La pregunta y la respuesta, con lo cual ya tienes para divertirte en un momento que no se sabe qué se puede hacer. Y listo, y ya tenemos nuestro juego preparado. Bueno, estos son unos pocos ejemplos de toda la capacidad que tiene ChatGPT para ayudarnos o para interactuar con él, y pues el límite realmente es la creatividad o la curiosidad de cada uno de nosotros en explorar para qué y cómo poder utilizar ChatGPT. Espero que te haya gustado. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, te agradecería los dejes aquí en el canal y vamos a seguir publicando tips o cosas sobre ChatGPT. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.